Hola, muy buenas tardes. Te saluda Ricky Flores Fútbol. En este nuevo video voy a comentar un par de situaciones que ocurrieron anoche y hoy día en la madrugada. Primero, el partido entre Universidad Católica versus Barcelona de Ecuador, que triunfó Católica por 2 goles a 0, y la salida de Pep Guardiola. Así que comencemos. Bueno, en primer lugar, comentar el partido del día de ayer, donde muy condicionado por la roja a Chalá, el jugador central o lateral izquierdo de Barcelona Ecuador, que muy bien expulsado, a pesar de que el árbitro solo le había puesto amarilla tras el llamado del VAR. eh, Finalmente el árbitro paraguayo le pone la roja al jugador tras un planchazo a Montes. Después, Católica se lanza al ataque para lograr, obviamente, el triunfo y así quedar puntero, ¿ya? El partido prácticamente fue un monólogo donde Católica intentaba por todos los sectores tras varios centros de Suki, de Valencia y de Arancibia, ya que Católica en el primer tiempo privilegió sus ataques por la derecha y por el centro, pero más que nada por la derecha. Obviamente Barcelona quedó totalmente aislado, Benedetto, el delantero ex Boca, en el ataque. Y prácticamente Católica siempre fue el equipo que propuso tras la expulsión. En el segundo tiempo, básicamente lo mismo, salvo por los cambios que hizo el entrenador de Barcelona, el ex entrenador de la selección venezolana Farías, que intentó eh, que su equipo no estuviera tan retrasado, ya que si perdía el partido quedaba eliminado de todo, ¿ya? Entonces por lo menos intentaba algo. Y los cambios, a pesar de que fueron adecuados, el ingreso de Palavecino y de Rosell, mejoraron sobre todo el ataque de Católica, fueron un poquito tardíos, ¿ya? Después del minuto 60, 70, eh, hace estos cambios y Católica refresca su ataque. El primer gol, hay que decirlo, fue insólito. Como dijeron en redes sociales, muy acertadamente, una gran estrategia de quedarse en el piso tras un forcejeo después de un córner. San Pedri, bueno, primero es centra para Vecchino, hay un pivoteo, un pase y San Pedri de pecho la coloca en el ángulo, casi en el ángulo del segundo palo del equipo ecuatoriano. Y ahí se suelta la Católica, porque estaba más o menos tenso, ¿ya? Que no salía el gol por las más de 20 aproximaciones que había tenido antes el cuadro cruzado. Y después, ya después de una pérdida en la salida del Barcelona, Rosell habilita a Montes y este centra y llega San Pedri, que jugó además con una máscara por la fractura que había sufrido en el partido anterior, y finiquita tras el centro de Montes el 2-0. Así que vamos a ver si en el último partido contra Boca Juniors, en Argentina, aunque creo que Boca perdió un poco de peso en la Conmebol, ya no es como antes, ya por lo menos con los brasileños, eh, ya no tiene la misma fuerza ni peso en la Conmebol.
Esperemos que la Conmebol dé un buen árbitro, ¿ya? Hay que esperar y confiar en ello. Bueno, confiar en la Conmebol no es muy recomendable, pero habrá que hacerlo. Bien por Católica, eh, al final pudo haber sido 4-0, porque ya el equipo de Barcelona estaba totalmente entregado, ya no tenía prácticamente a nadie. Más encima Benedetto sale con problemas físicos. De hecho, se vio algunos jugadores de Barcelona con problemas físicos. A lo mejor les afectó el frío que hacía ayer. O sea, bastante frío allá aquí en Santiago. Y no como que no habían calentado bien en la previa. Eso es una anécdota. Bueno, en la segunda parte de este video voy a comentar lo de Guardiola. A ver, habían bastantes rumores sobre su salida, que, que iba a pasar con el City, eh, que incluso se filtró la salida y Guardiola tuvo que llamar prácticamente a hacer una cena, una junta con sus jugadores para ofrecerles disculpas, porque los jugadores se decía que prácticamente se enteraron por la prensa, ¿ya? Y el día de hoy, en la madrugada de acá de Sudamérica, el City publica un video con la despedida de Guardiola. eh, en el video sale que su primera entrevista fue con Noel Gallagher cuando él llega al City. Hay que decir que lo de Guardiola en el City, o sea, 20 títulos en 10 años. No sé qué otro entrenador en la historia, en un club. Ahora, si tú me puedes ayudar en los comentarios, algún otro entrenador que haya ganado tantos títulos en tan poco tiempo. Tú dirás, ¿cómo de años va a ser poco tiempo? Para la cantidad de títulos, sí. Porque Ferguson ya ganó muchos títulos, pero estuvo 20 años en el United. Así que son muchos títulos que eh, Pep Guardiola ganó en el City a lo largo de su travesía. Así que finalmente el entrenador español deja el City, aunque en mi criterio debe haber sido la temporada pasada, porque se ve un hombre joven. Todos vimos cómo había quedado su cabeza con esas cicatrices por tantos golpes, por tantas cadas que tenía él en su cabeza. Entonces uno veía a un hombre joven. Guardiola es un hombre joven, pero con un rostro ya más demacrado, de tanta presión, de tantos años y de tanto desgaste, y con una temporada que fue mala. Por eso, en mi opinión, hasta creo que en el canal hay un consejo para Pep Guardiola diciendo de que él se tenía que ir del City y dejar el fútbol, porque si no, el fútbol lo iba a dejar a él. Y que creo que fue aceptada la decisión de que el entrenador español se dejara un paso, perdón, dejar el City. Bueno, ¿qué opinas tú con respecto a estas dos situaciones, estas dos noticias que he comentado el día de hoy? El partido de ayer, si tú crees que Boquita está contra todos, a lo mejor tú eres argentino y crees que la Conmebol está en contra tuya, y qué te parece el éxito que tuvo Guardiola en el City. Que estén bien y nos vemos en un próximo video.
Chao.